Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta reunión familiar de manera virtual y agradezco al Señor por todos los que se han conectado a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta penúltima reunión del año 2024. Agradezco al Señor por la vida de todas las personas que se comunican con nosotros, que nos envían mensajes, que nos cuentan sus testimonios. Le damos la gloria y le damos la honra a nuestro Dios. Hoy tenemos una celebración acerca de la Navidad. Por eso estamos acá en nuestra casa. Nosotros celebramos esta época y le vamos a contar por qué razón, una de las razones por las cuales nosotros celebramos la época de la Navidad. No sin antes contarles que el viernes pasado, el viernes 20, tuvimos una magnífica reunión con los niños en algo que se llama Navidad con propósito. Estuvimos en un sector de Cali, en un sector en las montañas de Cali, en las laderas, un sector con gente muy linda, de verdad, gente muy linda y con mucha necesidad. Allá estuvimos llevando juguetes. Le doy gracias al Señor porque se cumplió la meta este año y le doy la gloria al Señor por todos ustedes los que aportaron para cada uno de los juguetes que llevamos a los niños de este sector. Hubo a otros sectores a los cuales también llevamos juguetes, pero en especial el día 20, el viernes, estuvimos allí y la pasamos de maravilla. Pudimos orar por los niños, pudimos bendecirlos, por supuesto darles una mañana muy linda de parte del Señor. Aquí les estaremos mostrando algunos apartes, algunas fotografías de lo que ocurrió ese día. Y bueno, como siempre, todo lo que hacemos, la gloria y la honra sea para Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que de alguna forma u otra aportaron a este magnífico evento que hacemos cada año, que se llama Navidad con propósito. Recuerde que la próxima semana, el próximo domingo, cae 29, ese día nosotros vamos a tener la última reunión del año donde llevaremos a Dios nuestros sueños en tres áreas: lo que quiero ser, lo que quiero hacer y lo que quiero tener. Vamos a presentarle al Señor nuestros sueños en tres aspectos completamente diferentes: en el ser, en el hacer y en el tener. Y muchos testimonios se han venido presentando en la iglesia, los hemos venido contando a la comunidad. Las personas agradecidas con Dios han estado contando de lo que Dios ha hecho en sus vidas a lo largo de este año, pero también partiendo desde el año pasado. Muchas personas anotaron sus sueños en una agenda, en un cuaderno, en un libro. Así que usted este próximo 29 puede presentarlos al Señor. Con nosotros lo estaremos haciendo nosotros también en nuestro culto virtual para que usted aprenda cómo hacerlo. Recuerde que no es una fórmula mágica. Dios no está en la obligación de dárnoslo, es simplemente presentarle al Señor, y todo lo que esté alineado a la voluntad del Señor, seguramente Él nos lo dará. Así que usted pídale al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, ¿qué debo pedirle al Padre en el nombre de Jesús? Y el Espíritu Santo se encargará de mostrarte qué peticiones están alineadas a su perfecta voluntad. También saludo a todos los que se conectan en otros países. Les damos la bienvenida a esta reunión. Muchísimas gracias. Yo veo constantemente a mi papá, a Nelly, a Gladys, por allí la veo, a Jenny, que está en Italia, a Lorena también en Italia. A muchos de ustedes los vemos por allí, a Made, muchos que están en otras partes de Colombia y del mundo y nos animan a seguir haciendo estas prédicas virtuales para el crecimiento de todos nosotros. Todos nosotros somos bendecidos a través de estas enseñanzas. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias. Recuerde que hoy en nuestra reunión familiar presencial vamos a tener un ágape, un compartir navideño. Todos llevamos un plato de comida típica de esta época, la ponemos en una mesa y luego lo repartimos entre todos. Es un tiempo muy bonito
Y esta misma enseñanza que usted va a escuchar hoy, pues seguramente la estaremos dando el domingo también 22 en vivo en la iglesia. Este domingo 22 en la iglesia en vivo estará esta misma enseñanza. Así que estamos hablando lo mismo este domingo para que usted reciba esta palabra fresca de parte del Señor. Acompáñeme por favor a orar y vamos a darle gracias. Amado Dios, te damos gracias en esta hora de la mañana, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor inmerecido. Y hoy ponemos delante de ti, Señor, esta humilde pero poderosa enseñanza de tu palabra que nos anima, que nos alienta a buscar a un Dios que nos sorprende con su generosidad, pero también nos sorprende con su humildad. Muchísimas gracias, Dios, por entregar este maravilloso regalo, el regalo de nuestro Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hoy estamos celebrando la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. La palabra Navidad viene de la palabra original natividad, que significa nacimiento. Por eso hoy estamos celebrando un nacimiento. Pero permítame hablarle algo muy interesante acerca del nacimiento de quién. Estamos celebrando el nacimiento de quién, pues de un rey. Y este no es un rey cualquiera, este es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Le voy a contar algo acerca de los reyes. Espero usted tenga su Biblia allí lista. Y quiero contarle que la mayoría de los reyes tenían hijos y a través de sus hijos ellos aseguraban que su reino iba a quedar en su familia. Ellos iban a asegurar que sus hijos y los hijos de sus hijos iban a seguir en el trono. Y esto es conocido como una monarquía, cuando hay un sistema ya organizado durante muchos siglos, muchos reyes y sus descendientes no soltaron el trono. Y es muy interesante este sistema que nosotros acá en América Latina o en América en general no conocemos, pero que en Europa es muy reconocido y en Europa es muy familiar hablar de reyes y hablar de monarcas. Y también quiero contarle que esto es un sistema que dependía obviamente de los herederos, que los herederos estuvieran vivos, y tenemos un claro ejemplo de cómo cuando un rey moría se exterminaba a su descendencia. Acompáñeme por favor a 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4. Segunda de Samuel 4:4. Dice la palabra del Señor: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Esta es la explicación. Primero me dice que el muchacho tenía un problema, estaba lisiado de los pies. Y dice que tenía 5 años de edad. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara, muy puntual. Cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Es una historia muy interesante porque Mefiboset era el heredero, era uno de los herederos que venía del linaje del primer rey de Israel llamado Saúl. Recuerde que Saúl tenía un hijo llamado Jonatán que iba a ser el sucesor del rey, y en caso de que Saúl muriera, vendría Jonatán al trono, pero después de Jonatán vendría Mefiboset. En un mismo día, Saúl es asesinado, Saúl muere, Saúl termina trágicamente después de ser el primer rey de Israel, y matan también a Jonatán y vienen a exterminar. Venían a matar. ¿Para qué? Para que no siguiera el reinado, la descendencia o el linaje de Saúl, para que esta monarquía no continuara. Eso era lo que se utilizaba en la antigüedad. Cuando había un rey muerto, venían los enemigos del rey a matar a todos los que tuvieran ese linaje. Y entre estos había un niño de 5 años llamado Mefiboset.
Así que Mefiboset era el siguiente en ser asesinado y su nodriza, una mujer que lo cuidaba, la nana, una niñera que estaba pendiente de él, al escuchar la noticia de la muerte de Jonathan y de Saúl, toma al niño, lo carga, corre apresuradamente y con tan mala fortuna que el niño se cae de sus brazos y cae de tal forma que seguramente tuvo una lesión en la columna y esto lo dejó lisiado de los pies, dice la Biblia. Su nombre era Mefiboset. Así que los reyes, cuando llegaban sus hijos, era un motivo de alegría. Para un rey, si el nacimiento de un hijo varón para cualquier judío era un motivo de alegría, mucho más para un rey. ¿Por qué? Porque el rey iba a garantizar que cuando él no estuviera, seguirían sus hijos, seguirían sus nietos, sus bisnietos, seguirían reinando y seguramente, tal vez con una misma línea de pensamiento, tal vez seguirían usando lo que el primer rey había establecido, lo fortalecerían y esto les garantizaría a la familia del rey que no les faltaría el bien, no les faltaría las riquezas, no les faltaría los súbditos, estarían allí en el trono. Pero sabe, un rey también era soberano, un rey podía gobernar a su pueblo de manera indefinida. El rey podía estar durante 10, 15, 20, 30, 40 años. Hace pocos días se cayó otro régimen en el mundo de Siria y este dictador de Siria estuvo allí en el poder 25 años, pero antes de él estuvo también su papá y el pueblo estaba hastiado. El pueblo no quería más a este dictador. Sin embargo, su papá lo había dejado atornillado allí en el trono, lo había dejado atornillado en el gobierno como el soberano de este pueblo que ha sufrido tantísimo por tantas décadas. Así hacen los grandes dictadores, estos hombres que tenemos hoy en día, que son autócratas, como Kim Jong-un, el de Corea del Norte. Él también es el fruto de un papá que fue un dictador y lo dejó a él para que siguiera por muchos años siendo un soberano o un rey o un dictador sobre una nación. Así que los reyes en la antigüedad eran gente que podía permanecer por muchos años gobernando y no había forma de impedirlo a menos que muriera el rey y muriera su descendencia. También quiero contarle algunas curiosidades de los reyes. Por ejemplo, un emperador romano llamado Julio César, dice la historia que este hombre hacía grandes fiestas en Roma, donde ponía mesas en las calles, se dice que hasta 20,000 mesas con comida por toda Roma. Eso hacía Julio César, un emperador. Pero en la Biblia también hay un rey excéntrico llamado Asuero. La Biblia dice que este rey hizo un banquete solo por capricho, solo para mostrar su grandeza, su poderío, para mostrar la magnificencia de su reino. Acompáñeme por favor rápidamente al libro de Esther capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Dice la Biblia, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Inicialmente dice que eran 127 provincias que iban de la India a Etiopía. Versículo 4. Para mostrar él, Asuero, las riquezas de su gloria, de su reino, las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Y la Biblia me dice cuántos, 180 días, que equivalen a 6 meses. Y después dice, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, y daban a beber, dice el versículo 7, en vasos de oro y en vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real,
de acuerdo con la generosidad del rey. ¿Cuántos días? 180 días. Esta gente fue a un banquete real y dice que acabados los 6 meses dijo, no, no, hagamos 7 días más y sacaron vino real, vasos de oro. Imagínense la vida de los reyes. Entonces, cuando nacía el hijo de un rey, esto era un motivo de muchísima alegría. Cuando nacía el hijo de un rey, la gente venía, la gente traía presentes, no todos eran invitados a conocer al heredero, solo la realeza, otros príncipes, gente de mucha importancia venían a esta celebración. Y sabe, este nacimiento de un rey era un acontecimiento que toda una nación celebraba, la gente en las casas comía, el rey mostraba su gratitud, su generosidad, la gente tenía una comida muy especial. Podría ser la mejor comida del año porque había nacido un rey, porque un próximo rey había nacido, el sucesor del trono había nacido y el pueblo celebraba que el rey tuviera descendencia. Nosotros en Navidad estamos celebrando un nacimiento, pero no un nacimiento cualquiera. Estamos celebrando el nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Y permítame contarle que hay una gran contradicción en todo lo que yo le acabo de decir, de cómo eran los nacimientos de los reyes, cómo eran los nacimientos de la gente de la nobleza, cómo era el nacimiento de alguien muy importante, a cómo fue el nacimiento de nuestro Señor. Si usted está tomando nota, por favor escriba allí lo siguiente. Si nosotros fuéramos los que decidiéramos cómo nacería un rey, pues escogeríamos primero el mejor lugar. Colóquelo allí, el mejor lugar. Y el mejor lugar hablando como sitio, como estructura, sería un castillo. ¿Dónde piensa usted que nacen los reyes? Pues en un castillo. Lo segundo es que geográficamente, anótelo, escogeríamos un lugar muy importante. Si un rey nace en nuestro país, supongamos, escogeríamos una ciudad capital importante para que naciera nuestro rey, en un lugar seguramente con gente muy sofisticada, con gente acaudalada, con gente adinerada, con gente estudiada. Escogeríamos humanamente un lugar muy importante. Tercero, escogeríamos que estuviera el rey rodeado de lujos. Por ejemplo, un rey tenía su cuna de oro. Decimos acá, nació en cuna de oro. Pues bien, los reyes tenían esta característica. Sus asientos se recubrían de oro, aunque eran de madera, su recubrimiento era de oro. Los reyes tenían la capacidad de usar el oro en sus utensilios, como una cuna. Por ejemplo, usted se imagina una cuna de oro, lo espectacular. Recuerde que Salomón, cuando edificó el templo, Salomón mandó el templo a hacerlo en madera. Luego esa madera le mandó a hacer unas tallas de uvas, de frutos, de flores, de hojas, y luego todo, absolutamente todo, fue recubierto de oro. El arca del pacto era de madera de acacia, pero recubierta de oro. Así que si yo tuviera la capacidad de decidir cómo nacería un rey, pues lo pondría a nacer en un lugar como un castillo, en una ciudad muy importante y seguramente en una cuna de oro con los mejores tejidos, las mejores colchas, las mejores telas. Lo más fino sería para el rey. Los reyes se vestían de una tela que se llamaba púrpura. La púrpura la produce un molusco del mar Mediterráneo y su elaboración, la tintura de la tela es con este molusco y su elaboración es muy complicada porque había que bucear hasta la profundidad del océano, del mar, y sacar de allí este molusco y luego someter las telas a un proceso para darle el color púrpura. Así que los reyes se vestían de púrpura
era una tela que normalmente la gente no podía acceder a ella. Así que un bebé de un rey se cubriría de púrpura. Y también, si yo tuviera la capacidad de elegir cómo nacería un rey, pues escogería la mejor asistencia, que en su momento eran las parteras. En ese momento no había una clínica o un hospital o algo para atender a un niño recién nacido, pero las mujeres daban a luz a través de la gravedad. La mujer se ponía de cuclillas, doblaba sus rodillas sentada y el bebé bajaba por gravedad, pero eran asistidas por parteras. Muchas no, pero la nobleza, la realeza, sí tenían estos privilegios, e incluso las personas del común. Un ejemplo de esto, de las parteras, lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, cuando Faraón, el que viene después de José, comienza a ver que el pueblo se está multiplicando mucho, que los hebreos se multiplican, así que Faraón ordena a las parteras que cuando estén en el alumbramiento y vean que nace un varón, si es un niño, lo maten, si es una niña, la dejen. Al matar el varón, impiden que el pueblo hebreo se vuelva fuerte. Pero dos parteras, me llama mucho la atención, estas dos mujeres desobedecen la orden de Faraón. Temen a Dios y no obedecen la orden de Faraón. Acompáñeme por favor rápidamente a Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 17. Y dice, y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué ocurrió con estas parteras? Temieron a Dios. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que los nacimientos eran asistidos por parteras. Así que yo escogería para el nacimiento de un rey un castillo, yo escogería una ciudad muy importante, escogería una cuna de oro, escogería las mejores parteras y obviamente un rey tiene que tener servidumbre o personas a su servicio, personas que le atiendan, que le cuiden, que le bañen, que lo alimenten, que le cambien la ropa, que a la medida que él vaya creciendo suplan todas sus necesidades básicas, lo cuiden de la cabeza a los pies. Pero curiosamente, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores nace en un contexto completamente opuesto. Esto es demasiado extraño y es demasiado ilógico. Si un rey humano nace en un contexto de lujo, el Rey de los Reyes, que viene del reino más grande, más poderoso, el reino jamás podremos imaginar la grandeza del reino de los cielos, viene a la tierra. ¿Por qué Dios escoge unas circunstancias tan adversas y tan diferentes a nuestra lógica? De hecho, Nabucodonosor, un rey babilonio que se llenó de orgullo, la Biblia dice que este hombre comenzó a perder la razón, la pierde, se deja crecer su cabello, sus uñas como las uñas de un ave, su cabello como plumas, el tipo come pasto del suelo como las bestias a causa de su locura, pero un día a Nabucodonosor Dios le devuelve la razón y Nabucodonosor vuelve en sí y dice que el reino de Dios es un reino sempiterno, significa un reino para siempre, eterno, un reino que no desaparecerá. O sea, Nabucodonosor pensó que su reino era grande, pero cuando vio la grandeza del reino de Dios, el reino babilonio era nada. Así como Asuero era un rey de los medos, de los persas, su reino era nada. El reino romano era nada. Hoy en día los reinos de la tierra son nada comparados con el reino de los cielos, que es enorme
y es un reino totalmente poderoso. Así que vamos a ver por qué Dios pone a su Hijo a nacer en un contexto completamente diferente. Y esto nos va a dejar a nosotros sorprendidos, pero nos va a dar una razón grandísima para amar a Jesús, para amar a Dios, para seguirle amando y para entender el regalo que ganamos con el pesebre. Entonces Dios Padre, el Dios del reino sempiterno, elige un pesebre para que su Hijo nazca en él. Y esto nos rompe a nosotros todos los esquemas y todos nuestros paradigmas mentales acerca de un rey, porque el nacimiento del rey tenía que ser algo grandioso. Sin embargo, primero Dios escoge que ellos sean censados, tienen que ir a ser censados a Belén, y cuando llegan allá, obviamente encuentran que no hay dónde hospedarse. No es que a Dios se le olvidó hacer la reserva del hotel, es que todo esto estaba planeado. El nacimiento del Señor fue anunciado cientos de años antes por varios profetas, y no es que a Dios se le hubiese olvidado, sino que era parte del propósito de Él que cuando llegaran a ese lugar no hubiese ni siquiera un mesón donde hospedarse. Un mesón es la posada más humilde, es el lugar más humilde donde la gente de pocos recursos económicos podían pagar una noche para no dormir afuera, que era bastante peligroso por los ladrones, por la gente mala y por las bestias que habían, los animales que estaban en el campo. Así que el mesón era el lugar más económico. Sin embargo, cuando José y María llegan a aquel lugar, no hay espacio para ellos. Pero esto tiene una razón. Esto tiene un propósito. Esto lo que yo le quiero hoy hablar se llama el regalo del pesebre. Así que dice Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. La palabra primogénito es el primero de muchos, no está diciendo unigénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó, subraye, en un pesebre, un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe? La Biblia dice que el Señor Jesús tenía otros medios hermanos, como Santiago, como José, como Judas, como Simón, hermanos por parte de María y por parte de José, ya que José y María, como cualquier pareja, tuvieron una vida matrimonial normal, no como se hace creer que María no tuvo más hijos. Aquí estamos viendo que la Biblia dice el hijo primogénito, el primero de varios. Y de hecho la Biblia también describe que el Señor tenía 2 o 3 hermanas más. Así que el Señor no nace en un castillo. Yo no sé si a usted le interesaría conocer a un castillo. Yo tenía este sueño durante muchos años y por la gracia y la misericordia del Señor, hace 2 años que nos invitaron y estuvimos predicando en Italia, pude conocer varios castillos y le quiero contar que son lugares imponentes, espectaculares, son fortalezas. Uno se queda asombrado la tecnología de aquellos lugares que ha durado por miles de años. Han resistido batallas, ataques, han resistido fuego, han resistido cualquier cantidad de cosas adversas, movimientos de la tierra, y están en pie. Sin embargo, el Rey de los Reyes nace en un lugar de madera, en un lugar humilde. En un establo o un pesebre era un lugar donde los animales pasaban la noche y eran alimentados. Así que no era un castillo. No había lujos, no había un gran piso en mármol, no había paredes fuertes. Era un lugar de madera, con un techo apenas si le resguardaba de la lluvia si caía aquella noche. Era un lugar bastante austero, bastante humilde, para que el Rey de los Reyes naciera allí. La palabra mesón significa posada.
Ni siquiera había una posada para ellos. Si usted piensa en algo bajo donde quedarse, en ese tiempo era una posada. Pero por debajo de una posada, ellos se quedaron en el lugar donde los animales pasaban la noche. Y esto me habla mucho de la humildad de nuestro Dios y de nuestro Rey de Reyes. No exigió dónde nacer, y el Padre lo ubicó hablando de un sitio en el lugar más humilde, donde jamás nadie pensaría que un rey iba a nacer. También le dije que si yo escogiera los términos del nacimiento de un rey, lo pondría a nacer en una ciudad capital, en un lugar importante. Sin embargo, Dios Padre decide que su hijo nazca en el lugar, en la aldea más pequeña de todo el pueblo de Israel, llamada Belén, de la cual el profeta Miqueas dijo en el capítulo 5, versículo 2: Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, subraye, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas, subraye esto porque ahora se lo voy a explicar, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo Miqueas 600 años atrás? Que de Belén Efratá saldría el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Del lugar más insignificante, geográficamente hablando, la ciudad que menos nadie pensaría, no solo nació en un pesebre, en un establo, ni siquiera en una posada, sino que nace en una ciudad muy, muy pequeña. Por eso, cuando hacen el censo, pues aquella región y específicamente aquel pueblo, más bien que una ciudad, queda colapsado porque no tenía la infraestructura para recibir a nadie. Y Miqueas dice al final, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En la versión RBC dice, sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Dice que este rey que nacería viene desde la eternidad. Su origen no está establecido en la tierra porque es un rey eterno. ¿Y dónde iba a nacer el Rey de Reyes eterno? En un pesebre, en un establo, con paredes de madera, con heno, con alimento para ganado, en un lugar que no tiene lujos, un lugar seguramente que huele a animal, que huele a las heces de un animal, y ubicado en una población que ni siquiera aparece en el mapa, donde nadie pensaría en vivir allí, nadie pensaría en edificar allí, y mucho menos que el Rey de los Reyes nacería en aquel sitio. También le dije que si yo escogiera cómo nacería el rey, nacería en una cuna de oro. Pues no nació en una cuna de oro, nació en medio de la madera, en medio del heno, en medio de comida para animales, en un rincón cualquiera. El ser más importante que ha tocado este planeta, el Verbo se hizo carne, nació de la forma más austera, humilde posible. Pero también le conté que los reyes tenían un grupo de personas a su servicio. José no tenía a nadie que le sirviera allí. José no tuvo parteras que lo ayudaran en el alumbramiento del niño. Los hebreos en Egipto tuvieron parteras. El Rey de los Reyes no tuvo a nadie. A José seguramente le tocó ayudar a María en ese proceso tan duro y tan doloroso como es dar a luz. Él estuvo allí. No hubo quien asistiera al parto, no hubo quien limpiara al niño, no hubo quien cortara el ombligo, el cordón umbilical, no hubo quien, porque era necesario que tuviera toda esta escasez. Y suena bastante contradictorio porque
no es por falta de recursos, sino es por un propósito y un plan del Señor. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 2 y vamos a leer Lucas desde el versículo 8 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor, esto es muy interesante, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Cuántas vigilias son? Recuerda que son 4 vigilias. De 6 a 9 se llama el anochecer. De 9 a 12 la vigilia del anochecer. De 12 a 3 la vigilia del gallo, que es la vigilia donde Pedro niega a Jesús 3 veces. Y la vigilia de 3 a 6, que es la del amanecer. Dice que habían pastores que guardaban y velaban con sus rebaños. Por eso sabemos que el Señor Jesús no nació en diciembre, porque en diciembre es temporada de lluvia, tiempo de nieve, tiempo de frío, así que las ovejas no están afuera, no hay forma de que estén pastando afuera, así que sabemos eso. Y después dice la palabra del Señor. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, aclara de dónde provenía el ángel, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, el Señor. Esto os servirá de señal. Présteme atención, por favor. El ángel se les aparece y les dice, ha nacido aquí el Salvador, el Cristo, Jesús el Cristo. Esto les va a servir por señal. Y una vez más, Dios alejado de lo que nosotros pensamos, Dios alejado de los lujos, del orgullo, de la vanagloria. La señal es encontrar a un niño envuelto en pañales que ha nacido en un pesebre. No era habitual que una mujer diera luz en un pesebre. Y mire cuál es la señal. Versículo 12. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, o sea, se llenó de ángeles y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Muy bien, qué interesante que la Biblia me dice que a las primeras personas que les llega la invitación de ver a este rey es a los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? Gente humilde, gente sin dinero. Cuando nacía un rey, se invitaba a la nobleza, a la realeza de otras provincias, de otros países, de otros reinos, de otras naciones. Dios no hace eso. Dios a los primeros que convoca es a la gente más humilde. El nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, no estuvo rodeado de gente orgullosa, estuvo rodeado de gente humilde. A ellos se les aparecieron los ángeles, a ellos se les anunció quién había venido a la tierra. Ahora, curiosamente, en esta etapa del pesebre, le quiero contar algo más, nosotros recibimos un regalo. Es lo que yo llamo el regalo del pesebre. El Señor Jesús tuvo varios lugares geográficos en su vida. Primero, nació en Belén, porque era parte
de la promesa y de la profecía que tenía que cumplirse, nacer en Belén. Nació en Belén, pero recuerde que Herodes, cuando vinieron los magos y le dijeron a Herodes, venimos a ver al rey de los judíos, Herodes se turbó porque Herodes se creía el rey y Herodes quiso matar al niño. Así que José tuvo que huir de Belén y tuvo que irse a Egipto. ¿Recuerda? ¿Por qué a Egipto? Porque también proféticamente él tenía que estar allá porque su pueblo, la nación de Israel, comenzó en Egipto. Después de que José estuvo a cargo, después de Faraón en Egipto, su familia se multiplicó en Egipto y después vino un faraón tras otro que esclavizó al pueblo durante 400 años. Se dice que estuvo el pueblo 430, pero los primeros 30 no fueron esclavos. Así que Jesús va al segundo lugar, Egipto. Pero de Egipto regresa a Nazaret y es allí en Nazaret, cuando ya ha muerto Herodes el Grande, donde Jesús crece en Nazaret, trabaja con su papá la carpintería, más bien con su padrastro, con José, con su padre terrenal, trabaja la carpintería y allí la Biblia no menciona cuándo y por qué muere José. Y después en Nazaret, que es el año del Señor de preparación, él sale al año de la popularidad a Capernaum, allí ya comienza su ministerio en Capernaum y después va al quinto lugar, que es Jerusalén, donde tiene que morir. Esos son lugares geográficos, pero lugares relevantes en la vida del Señor. Primero encontramos el pesebre. Él ganó algo muy interesante para nosotros en el pesebre. También en la cruz. En la cruz el Señor nos redimió, nos perdonó, ganó para nosotros la vida eterna, ganó para nosotros la salvación, nos reconcilió con el Padre. En la cruz nos dio la gracia, la misericordia, el favor. En la cruz, en ese madero, venció a Satanás. Es un lugar, la cruz, de victoria sobre Satanás, sobre la muerte, pero es un lugar de salvación. En la tumba, el Señor Jesús venció a la muerte. En la tumba resucitó al tercer día. Pero yo ya le dije que en el pesebre ganó algo. ¿Y qué ganó? Acompáñeme por favor a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8 habla de la ofrenda de los santos. Y si usted tiene su versión Reina Valera, dice la ofrenda para los santos. Pablo está reconociendo que la iglesia de Macedonia es generosa a pesar de su escasez y dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice la Biblia, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que a pesar de la escasez, esta gente era supremamente generosa. Los macedonios, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado, subraya esta palabra, han dado conforme a sus fuerzas. Me gusta esto. Y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué estaban haciendo los macedonios? Daban y daban y daban. En Macedonia había una situación política, militar muy compleja que había empobrecido mucho a la gente. Así que la gente daba con mucha necesidad, pero Pablo dice, ellos dan con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Versículo 4, este es poderoso, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo se llama el título que acabamos de leer? La ofrenda para los santos. Pablo recibía de muchas iglesias aportes económicos. Esto se llama la ofrenda de los santos. Hay personas que tienen lío con el diezmo y si no tienen la capacidad de diezmar, mucho menos entenderán la ofrenda de los santos. Pero los macedonios eran gente dadivosa y generosa a pesar de su escasez. Así que Pablo les va a soltar a los macedonios algo que estaba allí oculto, encerrado en la Biblia acerca de
lo que Jesús ganó, el regalo de Jesús en el pesebre. Acompáñeme por favor al versículo 9. Y dice, porque ya conocéis la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, subráyelo, a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Dónde se hizo pobre Jesús? ¿En la cruz? No. En la cruz murió por nosotros. En la cruz llevó nuestros pecados. En la cruz nos reconcilió. Él no se hizo pobre en la cruz. ¿Dónde se hizo pobre? ¿En la tumba? Tampoco. En la tumba venció la muerte. ¿Dónde se hizo pobre Jesús? ¿En el ministerio? Menos. En el ministerio Jesús tenía 12 hombres que sostener, algunos de ellos casados, tenía 70 más discípulos y tenía aparte de eso un tesorero. ¿Dónde se hizo pobre? En el pesebre. Así que Pablo le está revelando a los macedonios que han sido generosos a pesar de su escasez, que han sido dadivosos, que han insistido por sembrar y por dar, que hay una promesa en la pobreza de Jesús en el pesebre. Esta recompensa la ganó Jesús cuando se hizo pobre en el pesebre, cuando Dios permitió que naciera en el lugar de mayor escasez. Y dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Por qué era rico? Porque venía del reino sempiterno, para que, subraya estas dos palabras, este es el propósito, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Podemos imaginarnos el reino sempiterno y sus riquezas. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Yo qué celebro? Celebro la Navidad. Y la palabra Navidad significa natividad, que significa nacimiento. ¿Y qué celebro también hoy? El regalo del pesebre. ¿Qué me regaló el Señor en su pobreza? Que a través de su pobreza Él dejó todo para un propósito. ¿Para qué? Para que a través de su pobreza usted y yo seamos enriquecidos. Pero no pensemos solo en riquezas como bienes materiales. Quiero decirle esto. Si usted tiene hoy una familia que lo ama, usted es una persona rica. Si tienes unos hijos y los puedes ver crecer y los amas y te aman, eres rico. Si te sientas a la mesa y tienes salud para comer algo, eres rico. Hay muchas formas de riqueza, pero Pablo estaba hablando de la ofrenda y Pablo estaba hablando de dinero. Así que cuando nosotros entendemos que Jesús se hizo pobre y Él sacrificó el nacer en una cuna de oro, en un castillo, rodeado de servidumbre, no solo fue por una cuestión de humildad, no solo fue porque Dios ama a los humildes, pero ve de lejos a los soberbios. También tiene un propósito, que tú y yo accedamos a las riquezas que el Señor dejó cuando vino a esta tierra. Siendo rico, se hizo pobre. Y es como cuando usted a un hijo o a una hija, usted se sacrifica de algo para que su hijo o su hija disfrute de ese algo. Quiero decirle que en el pesebre el Señor dejó toda la riqueza y se hizo pobre para que nosotros no tengamos que vivir bajo la maldición de la pobreza. Quiero contarle que todo lo que tú necesitas, no solo material, en tu salud, lo ganó Jesús en la cruz. En tu eternidad, lo ganó Jesús en la cruz. La muerte no tiene poder sobre ti, lo ganó Jesús en la tumba, pero en la pobreza lo ganó Jesús en el pesebre. Así que yo celebro la victoria de Jesús, no solo en la cruz, sino desde el mismo momento en que nació, comenzó el Señor a ganar para nosotros grandes bendiciones y beneficios.
Así que te invito a que celebremos la Navidad y recordemos que Navidad es más dar que recibir. Desde el punto y hora que el Rey de los Reyes nació en esta tierra, comenzó a dar. Se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Y esto lo dijo Pablo, es un acto ¿de qué? De gracia y de amor. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido que nosotros contamos. Tal vez hoy no tienes con qué comprar algo para regalarle a tu familia. Tal vez estás terminando este año con deudas. Tal vez este año hay escasez económica. Tal vez se ha ido secando el arroyo y el arroyo ahora es un hilito de agua. Tal vez las cosechas no fueron lo que tú esperabas. Tal vez no hubo la producción que esperabas en tu empresa. Pero quiero decirte que hay alguien que sin necesidad se hizo pobre, siendo el ser más rico para que tú y yo seamos enriquecidos en esas riquezas de gloria, esas riquezas que seguramente Dios otorgará a aquellos que no se llenarán de soberbia, de arrogancia y de orgullo, sino a aquellos que se mantendrán humildes como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Te invito a que oremos. Amado Dios, te doy gracias en esta hora de la mañana, te agradecemos por este espacio que nos permites tener y hoy hay un motivo más para celebrar la Navidad. Yo te agradezco, Dios mío, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, me abre el entendimiento, me abre los ojos espirituales y hoy, Señor, puedo reclamar esta promesa que a través de las Escrituras hemos descubierto. Señor, gracias porque conocemos tu favor inmerecido, conocemos tu gran amor para con nosotros, en que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Gracias, Señor, porque para nosotros los creyentes la riqueza no solo tiene que ver con bienes materiales, tiene que ver con tener paz para disfrutarlos, tiene que ver con familia, tiene que ver con vínculos, tiene que ver con tranquilidad mental, tiene que ver con salud. Esas son todas tus riquezas, Señor. Así que yo doy gracias por ser un Dios tan generoso, un Dios tan dadivoso para con tus súbditos, para con tu pueblo, al cual gobiernas con justicia. Hoy te alabo y te bendigo y te agradezco por ser nuestro Rey, el Rey no solo de los cristianos, sino el Rey de los reyes, de todas las naciones, de todos los reinos. Y un día, no muy lejano, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda rodilla, en un día no muy lejano, se doblará ante el Rey de los Reyes y ante el Señor de los Señores, Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, me despido de todos ustedes. Espero que disfruten. Este martes es 24. Coman natilla, buñuelos, dulces, carne, lo que Dios le ponga. Así sea una galletica, disfrútelo. Y recuerde que Dios ha suplido todas las cosas. Jesús no solo en la cruz ganó desde el mismo pesebre para nosotros. Así que te invito a disfrutar de esta época. No te dejes amargar. Tal vez el próximo año será mucho mejor que este, porque las riquezas de gloria del Señor son ilimitadas. Así que les envío un fuerte abrazo, que la pases muy bien y si Dios nos presta la vida, nos encontramos dentro de 8 días, 29 de diciembre, ya terminando el año, en la última reunión virtual del año 2024. Recuerda que somos la Iglesia Cristiana volviendo al Padre para volver a creer. Feliz Navidad para todos. Bendiciones.